estamos hablando de las globulinas. Las globulinas son proteínas simples que tienen la particularidad de ser solubles en soluciones salinas. Coagulan por acción térmica y por el aire. Y por el aire. Entonces, ya notarán ustedes acá una diferencia con relación a las albúminas. Las albúminas se disuelven en el aire. Estas no. Para que se disuelvan, ¿qué necesitan? Sal. Es decir, agua salada, que es suero fisiológico. En soluciones fisiológicas se va a disolver. Otra particularidad, que parte de las globulinas coagulan por acción térmica y la otra parte coagulan por acción de aire, contacto con el aire. Bien. ¿Cuáles son sus principales variedades de las globulinas? Seroglobulinas. Las seroglobulinas son proteínas simples que se encuentran en el sistema vascular y representan el 1.9 miligramos por decilitro, 1.9 miligramos por decilitro del índice proteico. Tienen la particularidad de coagular aproximadamente a las seroglobulinas a los 65 grados. A los 65 grados. Bueno. Ustedes recuerdan que habíamos comentado que para ver el grado de nutrición o desnutrición, que es una prueba diagnóstica, ¿ya? Esta prueba se hacía en sangre y el índice proteico era aproximadamente 7 miligramos por decilitro. De estos 7 miligramos por decilitro, las seroalbúminas representaban el 5.1 miligramos por decilitro. Y lo que estamos viendo en la actualidad, las seroglobulinas, ¿ya?, representan el 1.9 miligramos por decilitro. Sumados estos dos, ¿ya?, ¿qué vamos a tener? Los 7 miligramos. ¿Ya? Menos de los 7 miligramos, pues hay diferentes grados de desnutrición. Creo que algo habíamos comentado con ustedes. En algunos países africanos, los niños por desnutrición entran en un proceso de desbalance hidroelectrolítico, ¿ya? No tienen mucha sustancia que se llama soluto. Soluto es la parte sólida que está en el solvente, en la parte líquida. No tienen porque están desnutridos, no tienen proteína.
Entonces, ¿qué hace? El líquido se acumula en el espacio extracelular. Y son esos niños que tal vez ustedes han visto con el abdomen totalmente distendido, pero las piernitas y los brazos muy delgaditos porque no tienen proteína. Y el líquido se les ha acumulado en el estómago, en el abdomen. ¿Quién creyera que para eliminar ese líquido hay que darle líquido? ¿Pero qué líquido hay que darle? Un líquido que esté con soluciones de aminoácidos que son los formadores de las proteínas. Entonces eso va a hacer que ese líquido se absorba o se elimine, depende del caso, pero no se acumule en un lugar porque no tiene con qué disolverse. Es agua que está en exceso dentro del organismo porque no tiene con qué disolverse. Entonces, eso se llama, esa enfermedad en los niños, ¿qué se llama? Kwashiorkor. También se ve, si alguna vez se van a fijar esas imágenes, el niño es como si tuviera rayitos en el pelo. Es un pelo bastante lacio y se llama pelo en bandera, porque tiene diferentes coloraciones. ¿Qué quiere decir? Hasta el pelo se está despigmentado. Entonces hay rayos amarillos, más blancos y todo. ¿Por qué? Porque pues, no tiene ningún tipo de componente proteico de por medio. ¿El pelo tiene proteína o no tiene? ¿Las uñas? ¿Los cuernos? Bueno, ahora vamos a ver dentro de las globulinas el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína simple que se encuentra en el sistema vascular y coagula por acción del aire, transformándose en una proteína activa que es la fibrina, responsable juntamente con otros factores de la coagulación de aumentar la densidad de la sangre, formar el coágulo y formar la costra. Bueno, recuerden entonces que el fibrinógeno está dentro de las globulinas. Por lo tanto, el fibrinógeno es soluble en soluciones salinas o soluciones fisiológicas, que es lo mismo, ¿ya? Pero a diferencia de la seroglobulina, no coagula por acción térmica, coagula por acción del aire. El fibrinógeno está circulando, ¿ya? Está dentro del sistema vascular. Si está dentro del sistema vascular, imagínense ustedes, cualquier momento empezaría a coagular esto, se hace un trombo, se hacen trombos y pues impide el paso de la sangre. ¿Por qué no ocurre esto? Porque el fibrinógeno es una proteína que no es activa. No es activa el fibrinógeno, ¿ya? Para activar el fibrinógeno se necesita la presencia del aire. Entonces, el fibrinógeno en presencia del aire se transforma en fibrina. Y la fibrina es
uno de los factores de la coagulación. Fibrina, tromboplastina, plastina, factor de Prisma, todos esos factores de la coagulación. Al entrar en contacto con el aire, comienza su acción de coagulación. Todo aquello que nosotros podemos tal vez inferir, cuando uno se hace una pequeña herida, uno dice, de por sí sana, ¿ya? Ese de por sí es un trabajo del organismo tremendamente grande. Al abrirse una herida, sale la sangre, ¿ya? Pero han visto que al poco tiempo comienza a coagular la sangre. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno en contacto con el aire se transforma en fibrina. Y la fibrina es uno de los factores de la coagulación. Entonces, ese de por sí ha tenido que hacerse todo un proceso, participar varios factores de la coagulación para que la sangre se haga más densa, más espesa, forme un coágulo y después del coágulo forme la costra. Miren ustedes si es que han oído hablar algo sobre la hemofilia. Bueno, la hemofilia es una enfermedad del sistema sanguíneo, es hereditaria, es una herencia ligada al sexo. ¿Qué quiere decir? La mujer transmite, pero no enferma. El hombre es el que enferma con hemofilia. ¿Y hemofilia qué es? La falta de coagulación del sistema sanguíneo. Falta de coagulación. No van a creer ustedes, alguna vez, muy rara vez, no hay muchos pacientes, cuando se le coloca, en este caso en particular, a un niño un inyectable y se le saca la aguja, normalmente ¿qué se hace? Se agarra un algodón, se le coloca acá 10 segundos o más y se va. En el paciente con hemofilia, cuando se le coloca una inyección, hay que hacerle vendaje compresivo, porque por ese orificio comienza a gotear la sangre hasta que se acabe. ¿Por qué? Porque no tiene factor de la coagulación. Esa es su debilidad. Ya se pueden imaginar ustedes el tratar de corregir una herida que se hace. Es tremendamente complejo. La cirugía, los puntos tienen que ser muy, muy especiales, porque de cualquier capilar puede seguir saliendo la sangre. Entonces hay que cuidar con mucho detalle, hacer vendajes compresivos y todo, para que con el tiempo, porque la piel va a ir creciendo, los músculos van a ir creciendo, van a ir cerrando. Por eso que es importante tomar en cuenta esta variedad de proteínas C. Protaminas. Son proteínas simples solubles en soluciones alcohólicas. Solubles en soluciones alcohólicas. Se encuentran presentes por lo general en tejidos embrionarios en particular de los peces. Bueno, esta es una proteína que en sus tiempos tuvo consecuencias. El no conocer el grado de solubilidad que estamos mencionando trajo problemas en la conservación de cierto tipo de tejidos. Esta es una proteína que es, fíjense, no es soluble en el agua, no es soluble en soluciones fisiológicas,
es soluble en soluciones alcohólicas. ¿Qué quiere decir? Que con el alcohol se disuelve. No sería nada del otro mundo. Normalmente las piezas anatómicas en esos frasquitos que han visto que se guardan tejidos, ¿en qué se conservan? En alcohol. En alcohol se conservan. Pero esos tejidos embrionarios, inclusive en las personas, parte de los tejidos embrionarios, los espermátides, parte en los testículos, etc., ¿ya? No se puede conservar en alcohol. ¿Por qué no se puede conservar? Porque son solubles en soluciones alcohólicas. Hay que ver otro sistema, ¿ya?, para tratar de conservar estos tejidos que en su estructura tengan a las protaminas. Inclusive alguna protamina, como hay en mayor proporción en los peces, lleva el nombre de acuerdo a la variedad de peces. Una de las protaminas más conocidas es la salmina. ¿Dónde estará la salmina? En el salmón. En los peces está en el salmón, es una de las proteínas que está. Si nosotros agarraríamos, pero no se hace, ¿no? Simplemente como prueba, un pedazo de salmón, la ponemos en alcohol, se va a hacer un poquito cremoso. ¿Por qué? Porque se está disolviendo esta parte de sus proteínas. No es la única, desde luego, ¿ya? Pero no hay necesidad de hacerlo. Histonas. De todo lo que estamos hablando de su solubilidad, acuérdense. Son proteínas simples que se encuentran, son proteínas simples solubles en soluciones fisiológicas se encuentran presentes en el timo, y procesos relacionados con el metabolismo lipídico. Están formados por aminoácidos simples como la arginina, y la lisina. Arginina y lisina. Recuerden ustedes, ahora que hemos tocado, que los aminoácidos son las unidades monoméricas. Ya habíamos hablado antes. Son las unidades monoméricas que a la larga van a formar las proteínas. ¿Ya? Estos aminoácidos pueden ser aminoácidos esenciales, no esenciales, son 20 aminoácidos. Y acá hubo una polémica sobre los aminoácidos. Nadie tiene la verdad absoluta porque hay intereses de toda índole, pero hasta donde se sabe, por ejemplo, es muy difícil encontrar, por no decir mal, es muy difícil encontrar un vegetal que contenga todos los aminoácidos necesarios. Vale decir, para las personas que son afectas a ser vegetarianas o veganas, no habría un vegetal, uno solo, ¿ya?, que con ese sería suficiente, porque no tiene todos los aminoácidos esenciales.
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comer varias verduras diferentes, porque las verduras diferentes, de acuerdo a la combinación, pueden tener todos los aminoácidos que son necesarios para la formación de las proteínas. En cambio, la carne tiene todos los aminoácidos. No estoy a favor de uno ni otro, sino simplemente al comer una porción de carne se come todos los aminoácidos que el organismo necesita. Recuerden, el aminoácido se va a unir, va a formar los péptidos. Los péptidos que van a formar, si son 2, dipéptidos. Si son 3, tripéptidos. Si son pocos, van a formar oligopéptidos. Si son muchos, van a formar polipéptidos. Y después de los polipéptidos, ¿qué se forman? Las proteínas. Ese es el orden. Por eso se llama unidad monomérica, porque empieza de esta unidad y es una más una más una más una que van a llegar a formar las proteínas. Está presente en el timo. ¿Dónde está el timo? ¿Tenemos timo nosotros o no tenemos? Es una glándula de defensa del organismo que está presente generalmente en la vida intrauterina y después en la primera infancia, y va involucionando. Es un mecanismo de defensa del organismo, porque la criatura lo único que tiene de defensa, nunca ha estado en el medio externo, es esta glándula que le sirve, y que posteriormente, a medida de que está en contacto con el medio externo, va creando sus propias defensas. Entonces, esta glándula del timo va involucionando, está en la región del cuello. Normalmente las personas jóvenes o adultas ya no tienen timo. Escleroproteínas. Ahora van a ver en las escleroproteínas. Son proteínas simples, las más duras, insolubles, en soluciones hídricas, soluciones fisiológicas, soluciones alcohólicas. Quiere decir que estas escleroproteínas no son solubles. No son solubles. De alguna manera, cuando se quiere que se absorba alguna variedad de estas proteínas, hay que hacer algún procedimiento adicional para que pueda realizarse esa absorción. Pero después, normalmente no se absorbe. ¿Por qué? Porque no se disuelve. ¿Qué tenemos acá? El colágeno, elastina y queratina. El colágeno es una de las proteínas más abundantes. Está presente en los músculos, parte en los huesos, está presente en los ligamentos, ahora está muy de moda, ya han podido ver, el colágeno, en particular para las personas mayores, porque las personas mayores, por el mismo hecho del tipo de metabolismo que tienen, van perdiendo masa muscular, ¿ya? Entonces, para recuperar o mantener la masa muscular, y se hacen alguna actividad, favorecer esa actividad física, es que se les da colágeno, normalmente liofilizado, que es la manera en que hay mayor facilidad de absorber.
¿Qué es lo que tiene de manera natural bastante colágeno? Que tenemos costumbre de comer acá. Gelatina de pata. ¿Por qué se llama de pata? Son de la pata. Normalmente son parte de los tendones, lo que llamamos también garrones, que son en la región gemelar, ¿ya? Y en los tendones, que se hace la preparación, pues tiene bastante colágeno. La elastina es una proteína más rígida que está en el sistema vascular, en el sistema nervioso. Está presente también en los ligamentos, en las arterias, en las venas, en el tejido nervioso. A pesar de que el nombre de elastina, ¿qué nos implica? Que es muy elástico, ¿no? Elastina. No es tan elástico. Han debido saber ustedes, está presente en el tejido vascular, en el tejido nervioso. Han debido ver alguna vez que cuando una persona se dedica al fisicoculturismo, lamentablemente utiliza sustancias anabólicas. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho anabolismo? Es el metabolismo. Al tomar ciertas sustancias anabólicas, se aumenta el proceso metabólico en el organismo, y eso que hace que todo funcione más rápido. Cuando hace ejercicios, la masa muscular aumenta muy rápido, tomando anabólicos y esteroides. Esos anabólicos y esteroides generalmente es una combinación de anabólicos, o sea, de proteínas de animales. Y comienza a desarrollar la masa muscular. Pero en la masa muscular se van a fijar las personas que hacen mucho ejercicio, se notan sus venas, se notan muy fácilmente, y esas venas, al ser de elastina, no son tan elásticas como el músculo, no son tan elásticas como el músculo, y por lo tanto corren el riesgo, lo que ha pasado, que con un ejercicio exagerado y tomando estos anabólicos puedan reventar. Lo mismo la parte nerviosa, terminaciones nerviosas pueden reventar porque no se desarrollan por el tipo de tejido que tiene a la par que el tejido muscular. El tejido muscular tiene una capacidad enorme de desarrollarse, es mucho más elástico. Recuerden que el útero en 9 meses puede aumentar 200 veces su tamaño. El útero es un tejido muscular liso, no depende de la voluntad, pero puede aumentar enormemente su tamaño. Es como una perita el útero, y cuando hay embarazo, pues imagínense el tamaño que crece. Pero la musculatura le favorece. Bien, y la queratina es la proteína más dura, menos soluble, está presente en las paneras. ¿Qué son las paneras? Son los pelos, lo que hemos hablado, las uñas, los cuernos, las astas, las pezuñas. Eso de los cuernos es, nos imaginamos en los animalitos. Ese material que forma los cuernos, las pezuñas, el pelo o las uñas es una proteína. Pero estamos diciendo que es la menos soluble. ¿Qué quiere decir? Como moraleja. En época de exámenes no nos comamos las uñas porque no es alimento, no nos sirve de nada. Es una proteína totalmente insoluble. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Con esto hemos visto las proteínas simples. Nos faltaría la próxima.